Listo, vamos a dar inicio entonces ya a nuestro webinar, la gestión logística en tiempos de COVID-19 por el Hospital Pablo Tobón Uribe. Buenas tardes para todos, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro webinar. Esta es una invitación que se hace desde el Warehousing Lab, la especialización en dirección de operaciones y logística e innovación EAFI. El día de hoy nos acompaña Sammy José Catur Sotomayor. Él es ingeniero de producción, magíster en logística y se desempeña como jefe de departamento de logística de suministros del Hospital Pablo Tobón Uribe. Él es docente de la especialización en dirección de operaciones y logística. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza, yo soy ingeniero de producción de la Universidad de AFI y soy formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab. Me encuentro también vinculado con el grupo de investigación en gestión de producción y logística. El día de hoy, pues, entonces, el profesor Samir nos va a compartir cómo se ha venido desarrollando toda la gestión logística a raíz de la crisis que se está evidenciando actualmente por el COVID-19. Entonces, profesor, te invito para que continúe. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación que me hace la universidad a esta charla. La charla que les espero dar el día de hoy es una de las vivencias que estamos en este momento experimentando en todo lo relacionado con el tema de la pandemia COVID-19, ¿no? Lo que les voy a mostrar son como unos lineamientos que hemos manejado al interior del hospital y que pueden ser de utilidad para otras instituciones, ¿no? Esto, como siempre lo he dicho, es un abordaje y este no es la verdad única, ¿no? Hay muchas formas de abordar las situaciones y con base en preguntas que ustedes hagan con seguridad nosotros tendremos muchas cosas por mejorar. Así que esperamos que nos den su feedback a través de preguntas. Esta presentación es una presentación que ya he hecho, esta sería la segunda oportunidad y se habla de 3 tipos de preguntas, ¿no? Lo primero es qué deberíamos hacer o qué estamos haciendo hoy en el hospital y nosotros tenemos un marco teórico o metodológico de una buena práctica que hace McKinsey, que habla pues a nivel general de todas las cadenas de abastecimientos ante la actual pandemia, ¿no? Entonces, ellos definen para el hoy 7 tipos de actividades a realizar y la idea es que en esta pregunta yo les cuente un poquitico cada una de esas estrategias. Y la primera es definir qué es lo relativamente crítico. Entonces aquí se dan 2 abordajes, ¿no? El primer abordaje son todos los suministros relacionados o asociados a la patología de COVID-19. Entonces nosotros deberíamos hacer un listado de todos los suministros, estoy hablando de medicamentos, dispositivos, equipos asociados a esta patología. Y la segunda, no menos importante, es que adicional a esta patología, nosotros tenemos que estar preparados ante cualquier otra patología que se pueda presentar. Y teniendo en cuenta, esto hace mayor profundidad en que adicional todas las fronteras están siendo cerradas. Entonces, esa es una perspectiva de riesgo que no se puede perder. Entonces, entendiendo qué es lo que debemos hacer, nosotros debemos tener una metodología que nos guíe para definir cuáles son esos suministros que son críticos con respecto a la patología de COVID o son suministros críticos para el hospital. Entonces, aquí les muestro, esto también es de McKinsey, donde nos dice, venga, estos son los tipos de suministros o equipos asociados a la patología de COVID. Entonces, cada uno puede hacer un checklist y de ahí define los suministros. Adicional, también tenemos guías de la OMS en donde nos dicen
cuáles son los listados de medicamentos que debemos tener para manejo de estas patologías, y también la OMS genera listados a nivel de dispositivos médicos. Entonces, esta primera etapa es importante que uno la tenga con una revisión de literatura para poder generar estos listados que son los más importantes de todo un mundo de listados. Aquí en el hospital manejamos 35.000 SKUs, entonces definir qué es lo que es relativamente importante es el primer paso. Ya cuando nos vamos al segundo paso, lo que nos dice la metodología es, venga, usted ya definió qué es lo importante, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Entonces cuando hablan de cuánto tiene, la visión es cuánto tienes tú, cuánto tiene tu proveedor diseñado para ti, y importantísimo, ese proveedor que te entrega a ti, ¿en dónde están sus plantas de producción o hasta dónde va atrás su cadena de abastecimiento? Este punto es bastante importante, como les decía, porque al final yo le puedo comprar un proveedor en Colombia, pero su planta de fabricación está en la India. La India tiene igual cuarentena como nosotros, y en este momento muchos de los países definen dentro de sus estrategias primero los nacionales y después, solventada la demanda nacional, sí puede enviar al exterior. Entonces el segundo paso es, venga, revisen sus inventarios. Y en esto nosotros en el hospital tenemos como una metodología que llamamos torre de control, ¿no? Una torre de control generalmente nos dice, usted puede despegar, ¿sí? Y usted puede aterrizar. Entonces nosotros lo hacemos, que es como un semáforo, un indicador en donde nos dice, venga, esos suministros que definiste, ¿cómo están? ¿Cómo están en existencias, en inventarios? Y te dice su cobertura en días, basados en los consumos de los últimos 8 días. Nosotros en este tema no podemos hacer consumos ni información. Hace 3 años, la situación era totalmente diferente. Entre más pegados estemos de la demanda, con seguridad tendremos mejor comportamiento de los pronósticos, si se podría decir así. Y también muy importante mirar las desviaciones de los consumos, ¿no? Las desviaciones de los consumos son una parte fundamental en el seguimiento de este tipo de inventarios. Entonces, primero, definir suministros críticos. Segundo, definir qué tenemos. Tercero, y esto sí es a nivel general de la institución, y es definir qué capacidad va a ser destinada para la patología y qué capacidad va a ser destinada para otras patologías. ¿Sí? Atender esta patología no significa que todo el hospital se vuelque a esa patología. Al final, tendremos otro tipo de patologías, trauma, accidentes vasculares que al final también tenemos que ayudar en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces los hospitales deben definir qué capacidad se va a definir para esta patología y qué capacidad se va a definir para otras patologías. Entonces aquí les pongo un ejemplito de unidades de cuidado intensivo, hospitalización y urgencias. De la capacidad, en este caso particular hablamos de definir 15 camas de cuidado intensivo para COVID y 30 de cuidado intensivo para otras patologías. Entonces, tercer paso, definir la capacidad. Y ahora viene un paso que es también bastante importante. Ya tienes claro los suministros, ya sabes qué tienes, ya sabes qué capacidad. Ahora define y evalúa la demanda, la verdadera demanda. Entonces aquí es importante también que esto se haga con una revisión de literatura, y la OMS nos ofrece a nosotros, y en este caso particular les presento aquí, qué requerimientos para el uso de equipos de protección personal se deben tener, ¿no? Entonces te define, y cada institución debe definir un estándar de esos consumos por cama, por servicio, ¿sí? Eso también depende del nivel de complejidad de la institución, ¿no? Y de la exposición de los que tienen las personas en ciertos servicios, ¿no? No es la misma exposición de un paciente de cuidado intensivo que un paciente de hospitalización. Entonces les pongo un ejemplo. Entonces nosotros definimos para mascarillas N95 en cuidado intensivo, esto es a nivel de ejemplo, son 20 N95 diarias
diarias de 24 horas por paciente. ¿Sí? 20 mascarillas, 25 batas y 25 pares de guantes, y lo mismo hacemos en hospitalización. Y esto también lo hacemos, en este caso les presenté los elementos de protección personal, pero también se hace en medicamentos, en reactivos, si hay pruebas diagnósticas, en todo se hace. Y esto es el cuarto paso. Entonces debemos definir qué es lo que es la demanda para ese tipo de patología. Y ya lo que viene, como quinto paso, la recomendación es hacer una planificación de escenarios para evaluar el impacto en las operaciones, ¿no? Yo tengo el inventario, tengo los suministros críticos, tengo el inventario definido, ¿sí? Después viene, venga, tengo que definir la capacidad. El cuarto, defino la demanda, y el quinto, analizo los escenarios que se puedan presentar. Entonces, en este tipo de análisis de escenarios, les traigo aquí dos ejemplos. Un escenario optimista, que es lo que nosotros esperamos que se dé, y con seguridad esperamos que ese sea la consideración ideal, ¿no? Entonces, en este caso particular, este es un escenario de que vamos a destinar 15 camas de cuidado crítico y las 15 están llenas. Bajo los consumos, por la demanda que definimos de consumo día, ya tenemos una MRP que nos dice cuántos suministros debemos tener para ese escenario ideal en un mes, por ejemplo. Entonces, tenemos 15 camas, las 15 camas, suponiendo una ocupación del 100%, se consumirían al mes 9.000 N95, 9.000 mascarillas, 11.250 batas y 11.250 pares de guantes, ¿no? Y lo mismo es un MRP hermoso, que también incluye medicamentos, pero obviamente los medicamentos pueden ser cada 12 horas una pastilla de hidrocloroquina o cloroquina, ¿no? Eso pueden ser los tratamientos, pero al final se modela. En un escenario optimista pueden hacer escenarios intermedios. Aquí en el nivel de ejemplo les puse un escenario pesimista. Y el escenario pesimista es que la patología te aborde y te mueva un poco hacia los límites que tú no planeaste, ¿sí? Si tú tienes 45 camas y definiste que 15 van a ser dedicadas para esta patología y llega un volumen muy grande de pacientes, usted lo tiene que cambiar. Entonces este sería un escenario como pesimista, que toda tu capacidad se destine al manejo de la patología. Y lo mismo haces un MRP hermoso con la información que tienes y defines cuántos serían los suministros que requerirías, ¿no? Entonces, este paso es un paso que te reta mucho a visualizar la situación, porque primero defines los productos críticos, segundo defines lo que tienes en inventario, tercero defines capacidad, cuarto defines lo que es consideración de la demanda, y quinto tú comienzas a analizar. Y aquí tú defines por qué camino irte, ¿no? ¿Sí? Tú defines varios escenarios y decimos, bueno, o podemos irnos de fiesta o podemos irnos a una finca, definamos irnos a una fiesta. Entonces, bajo esa consideración, el sexto paso es asegurar que esa capacidad logística se dé. ¿Sí? Definiendo políticas de reabastecimiento en caso del ejercicio. Venga, yo tengo 4.000, pero ojo, si nos vamos del escenario ideal, usted debería tener 9.000. Eso le da para un mes de pacientes a usted, bajo la consideración inicial. Entonces, con base en eso, la torre de control comienza a moverse a pedir, venga, usted necesita traer más para poder cumplir ese primer escenario. Y en esto es muy importante un trabajo teniendo en cuenta las condiciones en equipo, ¿no? Hay que hacer tareas de uso racional de los elementos de protección personal. Y aquí también hay guías literarias que te pueden decir, venga, ¿cómo puedes tú, en lo posible, tratar de racionalizar el recurso? Y en este caso también nos damos cuenta que como todos estamos en un furor de demanda, tenemos que tener alternativas A, B, C, W, de todos los suministros que son críticos dentro de lo que se pueda, ¿no? Cada vez más se viene dando, por indicación de la OMS, las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela nos ayudan muchísimo porque
las personas anteriormente se estaban comprando mascarillas quirúrgicas que le llaman nosotros o tapabocas, y eso no debería ser sino indicado para cierta exposición al riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias son muy buenas porque lo que hacemos es un uso racional de los recursos para que nos dure mucho más. Otra de las actividades que hacemos aquí en asegurar la capacidad logística son revisiones diarias de cuello de botellas problemáticas, y también aquí manejamos temas de colaboración con proveedores para que los proveedores actuales, dentro de lo que sea posible, comencemos a ampliar capacidades para poder abastecer estos incrementos de la demanda que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, ese se podría decir que es el sexto paso, asegurar la capacidad. Y por último, la metodología nos dice, venga, esto es un tema de volúmenes grandes, de estresamiento de la operación grande. Ojo, usted también tiene que saber controlar el manejo del efectivo y el capital de trabajo. Entonces nosotros, esto se hacen simulaciones de tensión con la misma MRP de los valores que podrían ser la inversión para atacar esa necesidad. Y nosotros pues en el hospital tenemos comités de recursos y de compras todos los días, casi con base en las excepciones que se puedan dar, ¿no? Porque la caja también tiene que ser cuidada. Entonces, eso es lo que se podría decir que es lo del hoy. Lo del hoy. Ahora, también nos quedan tareas de mediano y de largo plazo. O sea, esto nos cambia el panorama de trabajo a todos, ¿no? Entonces, en este tema es el llamado al manejo de la gestión de riesgos de una manera un poco más profunda, ¿no? Y aquí hay dos cosas que dentro de la estrategia de largo plazo son importantes, ¿no? Nosotros debemos construir cadenas de suministro resilientes, y eso se fundamenta en varios pilares. Yo voy a hacer profundidad en dos, y uno es el tema de colaboración. Sin duda, el hoy y el mañana será más importante la colaboración entre todos los agentes, de todos los sectores, para el manejo de esta o más situaciones que se puedan presentar a futuro, y un análisis profundo de los riesgos que tenga cada cadena para saber cómo manejarlos. Y en el paper de McKinsey nos da un panorama de varias variabilidades en toda la cadena, y nosotros con la colaboración entre agentes podemos mitigarlas. Es una de las variables en donde más hablas en el paper. ¿Sí? Ya cuando nosotros llegamos un poquitico más al profundo, nosotros aquí en el hospital hicimos análisis de riesgos en donde definimos 133 riesgos. ¿Sí? Hicimos un análisis de modo de falla, defecto y criticidad, y definimos 133 riesgos en todos nuestros procesos de cadena de abastecimiento, en donde aquí les muestro los 13 más importantes bajo la visión que tuvimos como el grupo interdisciplinario. Y como se pueden dar cuenta, el tema de desabastecimiento y de pronósticos imprecisos es bastante importante en esa visión que realizamos. Entonces ese se podría decir que ese es el trabajo de mediano y de largo plazo que tenemos que hacer. Ya en la última pregunta es, venga, ¿cómo debemos trabajar nosotros o qué estrategias debemos manejar con nuestros aliados, con nuestros proveedores? Entonces, aquí les tengo como varios tips que son importantes. Aquí al final la cadena es completa hacia todos, ¿no? Cuando hablo de la cadena completa hacia todos, al final, si un proveedor mío no cuida a sus colaboradores y alguno tiene una exposición, al final eso puede ser trasladado a mí. Entonces, lo primero es, cuiden como proveedores todos sus colaboradores, y adicional definan procesos para el manejo de el distanciamiento físico en todos sus procesos de cadena logística. Procesos de picking bastante controversiales, procesos de distribución y todos los procesos que tenga que ver con el manejo de mercancía. Esos protocolos son determinantes, son determinantes. Otra de las cosas es importantísimo la información y la comunicación dentro de lo que se pueda con el mayor tiempo de anticipación. Importantísimo para que todos nos movamos en la cadena con esa información y podamos tener opciones.
generalmente en este tipo de situaciones es importante definir canales de comunicación urgentes con disponibilidades amplias, ¿no? Los hospitales ninguno cierra. Todos trabajamos 7 por 24, no hay 24 de diciembre, no hay 31, no hay festivo, no hay Día de la Madre, no hay Día del Trabajo. Los hospitales trabajamos todos los días. Igual deben haber canales de comunicación con nuestros proveedores para ese tipo de manejo, para los suministros que son críticos. Es importante también que el proveedor tenga dentro de sus parámetros que las decisiones que son tomadas por gobierno interfieren en los manejos de la cadena. Cuando hablo de que un país como China, por un rebrote, vuelve a cerrar sus fronteras, generalmente gran parte de la mercancía viene de allá y eso nos cambia la dinámica de la cadena o nos cambia las promesas de servicio acordadas. Entonces eso también es muy importante. Otra de las recomendaciones, y esta también va por recomendación de McKinsey, es que sean visibles o la visualización de los inventarios que tienen los proveedores dirigidos a las instituciones, ¿no? Yo te tengo destinado esto para ti, hasta aquí es lo que te da. Para nosotros hacer ese análisis de capacidad con un mayor grado de asertividad. En estos momentos el manejo de los gastos, al igual como lo hicimos en el paso 7, es importante. Todos los proveedores también deben enfocar sus esfuerzos sobre lo que generalmente tiene mayor valor para nosotros. Entonces, si un proveedor en este momento se subió el dólar y no cuida su caja, llegará en un momento que no puede pagar a sus trabajadores, ¿sí? Y al final eso revienta en un quiebre en la cadena de suministros. Entonces, es importante que los proveedores aseguren ese flujo efectivo en la cadena y dentro de todo, como el hospital es una institución sin ánimo de lucro y se da a su sociedad, también debemos nosotros proteger al proveedor pequeño para que este proveedor en un ambiente se pueda desempeñar. Yo lo que siempre le digo a todos es que esta situación tiene una cosa positiva. Aquí es un escenario en donde nosotros podemos crear lealtad y confianza. Que aprovechen esa situación y siempre han buscado generar momentos de valor, momentos en donde podemos generar un tema de un servicio. Este es el momento adecuado para hacerlo. Y ya como último, este tema es un tema que cambia todos los días, y todos los días cambiamos las formas de trabajar. Entonces, en este tema hay que ser muy pacientes, muy pacientes, muy pacientes. Esto tiene problemas para todos, ¿no? Los estamos habituando a tiempos de espera adicionales, ya se vuelve constante, tiempos de nacionalización de mercancía en algunos casos altos, fletes aéreos que están subiendo con bastante determinación, devaluación del peso. Y en este tema lo importante es que transmitamos todo con transparencia. Yo creo que es parte de la confianza y la lealtad que se crean en estos momentos. Y la colaboración es un punto importante. Yo, dentro de las lecciones aprendidas que pongo aquí al final, esto lo agregué. Creo que se podría decir que lo que llevamos, que no es tampoco mucho, podríamos decir que lleva un mes, creo que esto es relevante. Uno, esto es un trabajo en equipo ni el berraco ni interdisciplinario. O sea, esto es importantísimo, importantísimo. Esto nos facilita a todos o también nos puede retrasar a todos. O sea, el trabajo en equipo es vital y no saben lo que hemos aprendido en esta situación. Porque este trabajo, si bien nosotros lo vemos administrativo, tiene un componente asistencial increíble. Entonces, el área clínica debe pensar en cómo manejar la situación y al final, venga, tiene el que lo molesta y este suministro y esto, es complejo, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido lecciones aprendidas. Una de las cosas es que al final yo creo que los libros nos los dicen mucho, pero
no se visualiza. Aquí el tema de relaciones a largo plazo tiene todo el sentido. Nos hemos dado cuenta en el hospital que esto para nosotros ha sido una bendición, tener relaciones de largo plazo de manera transparente, en donde nosotros tenemos la claridad y el proveedor tiene la claridad en el comportamiento de los procesos, de la demanda, y eso nos ha dado a nosotros una ventaja. Les aseguro que una ventaja son relaciones de más de 5 años con seguridad de gran parte de los proveedores, y eso tiene mucho valor. Sería diferente que yo tuviera un proveedor diferente cada año. En este momento la situación sería a nivel de inventario bastante diferente. La tercera que yo veo como una lección aprendida es, aquí en nuestro sector, la colaboración entre instituciones es un necesario, ¿no? Yo mañana puedo llamar a la Clínica Bolivariana a pedirle un favor que me preste un suministro, la Cardiovida, el San Vicente, aquí no hay competencia. Eso es una reflexión importantísima. Aquí todos nos peleamos por atender al paciente de la mejor manera posible. Y por último, aquí nos hemos dado cuenta en esta situación que la colaboración de nuestros proveedores para maximizar su capacidad con proveedores de otros sectores ha sido increíble. Tenemos un ejemplo de un proveedor de nosotros nacional que se llama Unión Medical, que no tenía planta, no tenía grupo para hacer más, pero tenía toda la materia prima, trabajó en colaboración con Tenis, y Tenis nos está produciendo batas en este momento de aislamiento al hospital, ¿no? Entonces, él cómo se articula con otros para poder aumentar su capacidad. Entonces, la verdad esas eran las 3 reflexiones que tenía, y quedo atento a las preguntas que se le puedan dar. Muchas gracias, profe, por tu exposición. Creo que fue muy claro y muy pertinente, pues, acorde con la situación que estamos pasando actualmente. Sí tenemos como varias preguntas también en el chat, ¿cierto? Los invitamos a todos los asistentes a que hagan sus preguntas por el chat, y pues les estaremos dando pues como solución en el transcurso del resto del webinar. Muy bien, aquí nos hacen una pregunta, y es si se hace entonces un acuerdo con el proveedor para que tenga más disponibilidad de acuerdo a las predicciones de riesgo. ¿Cómo se trabaja este tema de las predicciones de riesgo con los proveedores? Y ¿cómo puedo estar seguro de que si mi demanda incrementa, el proveedor va a tener cómo atender mis necesidades? Bueno, esa pregunta es un poco lo del análisis de escenarios, ¿no? Yo puedo hacer mi análisis de escenarios muy bonito y me lo quedo para mí mismo. ¿Qué sentido tiene, no? Yo tengo que compartir la información con mi proveedor, ¿no? Para que él visualice en qué escenario nos estamos moviendo, ¿no? Venga, esto es mi escenario, a esto tenemos que movernos, y obvio, los escenarios son cambiantes, como son las condiciones en el tiempo en este momento, que hoy puedo tener una destinación de 15 camas, como les puse en el ejemplo, y mañana puedo tener una destinación de 45. Entonces todos tenemos que estar alineados bajo lo que son los escenarios, porque hoy puedo trabajar bajo el escenario 1, pero el próximo lunes puedo estar hablando del escenario, ya nos cambiamos en escenario intermedio. Entonces todas las métricas y toda la demanda se mueve con respecto al escenario intermedio. Entonces aquí es importante que nosotros transmitamos esta información con lo que nosotros al interior del hospital y bajo una metodología que es Supplier Relationship Management, definimos como aliados estratégicos. Tenemos que transferirle todo el análisis y decirle, venga, en esto nos estamos moviendo. Y aquí es un punto muy importante de que esto no se queda en el tiempo. Esto es para un mes y ya. Venga, aquí nosotros hablamos con los proveedores mínimo los estratégicos 1 o 2 veces por semana, como mínimo. Entonces, ahí podríamos, dentro de todo, tener clara la comunicación, la disponibilidad. Eso puede tener un problema, ¿no? Yo puedo tener toda la información clara, el escenario claro, pero si al final de China no dejan salir las cosas, ¿qué hacemos? Tenemos que definir, venga, como yo hablo contigo, venga, se me paró esto, todavía nos da tiempo, todavía tenemos inventario, podemos aguantar, listo. Venga, ya no te soporto, tenemos que buscar otras opciones o buscar otras opciones, y todos nos abrimos a eso. Pero de una manera consciente, conversada con el proveedor.
Espero que esa respuesta sea la que estaba esperando la persona que preguntó. Listo, profe. Aquí también nos preguntan, en este panorama de riesgos pues, que se plantean o que nos plantea la situación actual, ¿cómo se pueden mitigar y cuáles riesgos se pueden mitigar con la colaboración en la cadena de suministro? Dos importantísimos, ¿no? Uno, el tema de desabastecimiento. Creo que la colaboración, eh, generalmente nosotros aquí en el hospital tenemos dos estrategias de colaboración que nos han ayudado bastante para mitigación de riesgos. Una es, nosotros tenemos una estrategia que se llama BMI, Vendor Management Inventory, que es que los proveedores al final son los que generan los reabastecimientos con base en la demanda que nosotros le enviamos todos los días. Todos los días el hospital les envía a esos proveedores que tenemos en BMI la información de sus inventarios. Y ellos son los que nos reponen con una métrica que definimos en conjunto, ¿no? Entonces, no es lo mismo un software de planeación de demanda del Hospital Pablo Tobón Uribe con seguridad que lo que puede tener un proveedor como Baxter para el manejo y el tratamiento de la demanda. Entonces, la colaboración nos ayuda ahí muchísimo para mitigar dos puntos. Pronósticos imprecisos y desabastecimiento. Y también nosotros ofrecemos a todos los otros proveedores sin ningún inconveniente. No tienen que ser aliados estratégicos. Si quieren tener el comportamiento de sus inventarios del hospital, lo pueden tener. Lo que pasa es que en el sector salud, a diferencia del retail, en temas tecnológicos estamos bastante atrasados. Y eso, si bien nosotros lo ofrecemos en el hospital, no todos tienen la capacidad de manejar esa información. Entonces la colaboración juega un papel importantísimo. Creo que eso es de las enseñanzas y las lecciones aprendidas que más valoramos en este momento. Listo, profe, muchas gracias por la respuesta. También nos preguntan cómo se está articulando el hospital para garantizar la logística de última milla de cara a los pacientes, o sea, cómo garantizan ese suministro de artículos que se necesitan y que pues se tiene que recorrer ya en esta última instancia o cómo se articula esa logística al final. Bueno, eso es más, la logística de última milla es más en el manejo ambulatorio, ¿no? De pacientes. Nosotros en el hospital no tenemos manejo ambulatorio de pacientes, ¿no? En el hospital todo lo manejamos aquí al interior del hospital. Eso es más manejo de asegurador, ¿no? Pero el tema de última milla, cuando comenzó el tema de la cuarentena fue bastante difícil aquí en Medellín. Nosotros teníamos pico y placa ambiental y eso nos dañó muchísimo la operación. Generalmente, yo hay una cosa que en este momento valoro, ¿no? Las metodologías de justo a tiempo, lo que generalmente le hablan a uno es que el inventario no es tan bueno, ¿no? Nos quita capital de trabajo y esa es una metodología que viene del sector automovilístico y ha venido trascendiendo a todos los sectores. Y es entendible, ¿no? Y más en este sector en donde el capital de trabajo es bastante apretado. Pero siempre los inventarios van asociados a niveles de servicio y siempre se ven muy aporreados, ¿no? No es lo mismo un manejo de inventarios de una institución de alta complejidad donde aproximadamente el 60% de los inventarios son de baja rotación. Cuando yo hablo del 60%, un hospital como este no se puede dar lujo de que una persona lo pique una culebra y no tener el antídoto para esa picadura de la culebra. Pero si lo vemos a nivel estadístico, ese suministro nunca debería estar. Nunca tiene movimiento, siempre se vence, pero siempre tiene que estar. Entonces, en este caso particular, nosotros en cubrimientos de inventario hemos estado bien. Nosotros siempre tenemos manejos entre 25 y 30 días de inventario, lo que nos ayudó en ese momento porque el transporte de última milla la distribución de última milla estaba perversa. Y hay una estrategia que tenemos nosotros generalizada del hospital y es, generalmente hay operadores logísticos de nicho, nosotros tenemos varios
como unos 3 en el sector y tratamos de que todos nuestros proveedores estén entre esos 3 operadores logísticos para que con seguridad tengamos una mejor respuesta y un mejor nivel de servicio por parte de nuestros proveedores, porque gran parte de nuestros proveedores subcontratan con operadores logísticos. Perfecto. Profe, una pregunta también y este sí es un tema más específico del hospital. ¿Cómo han manejado el tema de las empresas, sí, o cómo certifican estos proveedores, pues, ante requerimientos mucho más específicos y que no se tenían con tanta urgencia antes, pero que ahora sí, como es el tema de los ventiladores, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo han manejado el tema con esas empresas que quieren donar los ventiladores? ¿Se compran, se encargan, ustedes se encargan de la exportación? ¿Cómo ha sido ese? Bueno, vea, nosotros tuvimos la bendición en el caso particular del hospital que nosotros levantamos la bandera un 16, 17 de marzo para definir una capacidad adicional. ¿No? Si bien el país no había cerrado, el hospital seguía teniendo claridad de la situación macroeconómica del sector salud, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido hicimos una ampliación de la capacidad un 60% de las unidades de cuidado intensivo y la consecución de esa tecnología en su momento es duro decirlo, pero para nosotros fue retante, pero no fue tan complejo como lo podría ser ahora un incremento de la capacidad. Actualmente la situación es muy difícil y hay que tener un condicionante que países de mayor presupuesto económico tienen la misma necesidad. Entonces, no es lo mismo que un colombiano con $1 devaluado requiera un ventilador que un americano con dinero requiera un ventilador. Y adicional hay otra condicionante y es que las fronteras las están cerrando los países para satisfacer su propia demanda interna. Entonces, nosotros hemos apoyado todas las iniciativas que se han dado en este sector, sean de ventilación o sean de cualquier cosa. El hospital siempre ha estado dado a su sociedad y a su comunidad en ayudar. Sí, pero en este caso particular el hospital en ese momento tuvo la capacidad de adquirir ventilación y monitoreo y cama para poder crecer su capacidad. Entiendo, profe. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿estamos preparados? Sí, obviamente es muy difícil estar preparados para una contingencia de este nivel, pero ¿hasta qué nivel se tenía cubierto en su plan de riesgos? ¿Sí? O si en algún momento antes de esta contingencia habían trabajado el tema de la resiliencia en la cadena de suministro. ¿Qué tanto nivel de preparación tenían? Nosotros con los suministros críticos del hospital tenemos, nosotros hacemos en el hospital unas comisiones, ¿no? Unas comisiones y hay una comisión del sistema de emergencia asociada a todo el tema de recursos, en donde dependiendo de los tipos de recursos se hacen simulacros que se puedan dar, ¿sí? 2 veces por año. Un ejemplo, ¿no? Para nosotros un suministro crítico es el oxígeno, ¿no? Y nosotros 2 veces por año retamos a nuestro proveedor ante situaciones que se puedan presentar. ¿Sí? Retamos a nivel de simulacro, obviamente, ¿no? Venga, lo llamamos a la línea de urgencia y le digo, se me reventó un tubo y no está llegando y necesito que me traiga un DWAR para poder abastecer la unidad de cuidado crítico. Y entonces medimos su oportunidad. Eso es un simulacro que se hace específicamente en suministros críticos. Esa es una forma de preparación, pero ante una situación como esta con seguridad no estábamos preparados. Preparados en el sentido de simular una operación tan grande como lo pueden ser estos. O sea, yo les estoy hablando de suministros críticos y les aseguro que estoy hablando de entre 300 y 500 suministros, en donde se incluye el medicamento, el dispositivo, los repuestos de los equipos biomédicos, los insumos para toma de muestras, los antibióticos, o sea, siempre es un volumen muy grande. Entonces
no llegábamos a esa simulación tan grande. Pero sí, nosotros hacemos simulacros 2 veces por año de los suministros críticos. Bien. Listo, profe. Aquí otra pregunta que nos hacen es, en un escenario post-cuarentena, sí, pues ya la post-cuarentena sabemos que está cerca, ¿cierto? Pues ya por lo menos la ampliaron hasta el 10 de mayo y en un escenario pues mucho más corto porque pues ya es pasando esta cuarentena obligatoria y general para todos, ¿qué tan preparados o qué medidas se están tomando desde el hospital y qué estrategias se pueden tomar desde las cadenas de suministro para un escenario de esos, en los que ya la cuarentena se va haciendo de manera inteligente y se va eh, aumentando pues, la interacción social de las personas? Protocolos para el manejo de todo, definición de rutas. Nosotros en el hospital estamos casi separando el hospital en dos, en ese sentido. Eh, Ese tema es bastante importante porque la gente piensa que bajo la situación actual las otras patologías eh, se pierden, ¿no? Y hay gente que requiere ciertos tipos de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Porque si no se hacen en un tiempo, su condición puede disminuir. Entonces, en ese tema nosotros tenemos que definir protocolos como los está definiendo el gobierno para otros sectores. A nivel interno también tenemos que definir protocolos para el manejo de otras patologías dentro del hospital. Y eso es lo que estamos haciendo para lo que se nos viene adelante, para que los pacientes que están en el hospital tengan la tranquilidad de que el hospital da un manejo asertivo a todas las patologías y su cadena de suministro está preparada. Entonces aquí es la articulación de nosotros con los movimientos de las operaciones y a su vez nosotros transmitirles a nuestros proveedores toda esa información para que al final la cadena dentro de todo se mueva de la manera que esperamos. Entiendo, profe. Ya entrando en un tema más de almacenamiento, ¿sí? Es una parte crítica en la cadena de suministro, por lo que nos comentamos durante la charla que se pueden dar algún tipo de infección y también tener un correcto almacenamiento de los productos permite que se asegurar la operación. ¿Qué medidas se han tomado o qué retos ves en términos del almacenamiento para Bueno, que las empresas en general pues puedan afrontar esta crisis? vea, eh, hay un dicho que dice que el dinero es el emperador y el inventario es el rey. Es un dicho en donde nosotros hemos experimentado, gracias a Dios, una situación positiva, ¿no? En ese tema, actualmente nosotros tenemos 78 días de inventario en este momento. Claro, esos son bajo los consumos actuales, ¿no? No es lo mismo decirte que bajo una operación bastante gruesa estemos eh, con menos días de inventarios y esos días de inventarios de más nosotros lo tenemos que traducir en bodegas y en bodegas que no teníamos esperado tener, ¿no? Entonces nosotros estamos habilitando porque nuestros suministros son habilitados, ¿no? Son administrados por el servicio farmacéutico porque todos los suministros asociados a salud tienen fechas de vencimiento, condiciones de temperatura, condiciones de trazabilidad. Entonces estamos habilitando almacenamientos temporales para el manejo de los suministros. No ha sido fácil, pero gracias a Dios contamos con el espacio, solamente lo único que nos falta es adecuarlo, ¿no? Eso ha sido bastante complejo de manejar porque sabemos que en otras instituciones el espacio es un preciado, ¿no? Y uno entiende que yo preferiría tener al interior de un hospital un área dedicada al uso de pacientes que un área para inventarios. Listo, profe. También ya creo que de las últimas preguntas para acercarnos pues ya como al final de la charla, en los temas ya de digitalización, ¿sí? Cuando hablando ya de estrategias pues a largo plazo y enseñanzas o lecciones que nos deja esta crisis por el COVID-19, en la digitalización de la cadena de suministro,
para poder hacer control de las órdenes, poder hacer control de los procesos? ¿Qué tan preparado o qué retos ves en ese tema de la digitalización, que es un tema que antes se pensaba que no era tan importante o se tenía para futuro, para más adelante, pero que ahorita está a raíz de esta crisis adquiriendo mucha importancia? Bueno, nosotros en ese tema estamos preparados, pero sí nos genera una inquietud, ¿no? Eh, Todos los procesos transaccionales de la cadena de suministros están bajo plataformas tecnológicas, ¿no? Nosotros tenemos gran parte del manejo de la cadena. Lo que generalmente nos preocupa es, eh, en estos momentos, uno no puede garantizar un suministro, ¿no? Entonces, muchos suministros de los que manejamos en el sector salud requieren capacitación, ¿sí? Yo hoy manejo una jeringa y mañana utilizo otra, y esa otra jeringa requiere una capacitación, porque si no haríamos mal uso del recurso, no del suministro. Y esa capacitación generalmente se da a nivel presencial, ¿sí? Entonces, yo mañana traje unos ventiladores y entonces yo tengo que capacitar a los médicos de los ventiladores, a las enfermeras de los ventiladores, al terapeuta respiratorio de los ventiladores, al personal de ingeniería ante alguna falla. Son capacitaciones que generalmente se dan en sitio, o catéteres y todo tipo de suministros, ¿no? Entonces, esto es una de las oportunidades de mejora que tenemos, y es que tenemos que definir metodologías en donde podamos tener el distanciamiento físico y podamos hacer la transferencia de ese conocimiento. No es lo mismo que yo le explique a usted, Carlos, cómo maneja un celular desde acá, que yo estando al lado suyo explicándole manejar el celular, ¿verdad? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, aquí hay otra pregunta que me parece muy importante, y es para poder hacer planes, ¿cierto? Vuelvo a insistir en el tema de la postcontingencia. Poder hacer planes de manera estratégica, planes tácticos, es importante también considerar varios escenarios, ¿sí? O qué escenarios pues se están considerando, ¿cierto? No solamente como un escenario pesimista o un optimista, sino escenarios ya con hechos mucho más concretos, por ejemplo, como tener varias contingencias durante el año, o, perdón, varias cuarentenas durante el año. ¿Cómo está el hospital y cómo crean esos escenarios para considerar los recursos o el uso de los recursos? Esas son visiones, bueno, estratégico-tácticas que se están dando casi todos los días en el hospital. O sea, es un tema de revisión constante, porque si yo hablo en este momento de 15 camas de cuidado crítico, yo también tengo que contar con el personal que soporta toda esa operación, ¿no? Estamos hablando desde el vigilante de la puerta de la unidad de cuidado intensivo, la persona que limpia, la persona que lleva el servicio de alimentación y todo el personal asistencial y administrativo que soporta la operación, ¿no? Entonces, eso es de revisión continua de la capacidad en estos momentos, porque las condiciones pueden cambiar. Es lo que nosotros hablamos de replanificación, ¿no? Replanificación con base en la disponibilidad, generalmente muy asociado al sector manufacturero, ¿no? Yo tengo 3 máquinas, tengo 3 operarios y tengo el suministro para esas 3 máquinas, pero si mañana me levanto y no llega un operario, tengo que replanificar toda mi operación, ¿verdad? O de pronto no tengo la máquina, tengo que replanificar mi operación, o de pronto no tengo el suministro, tengo que replanificar. Eso es de constante manejo en estos momentos. El hospital está, como siempre, y ahí en la presentación estaba, estos 50 años que lleva el hospital. Este año cumplimos 50 años dándole continuidad a la prestación del servicio, y va a seguir así el tiempo que destinemos para manejo de esta patología, y las que siguen. El hospital siempre estará destinado, pero a nivel de capacidad eso es de constante cambio. Listo, profe. Y creo que tenemos tiempo para las últimas dos preguntas. Hay una que está muy asociada a este tema de los escenarios, y es: ¿han estimado un escenario más crítico? Es decir, un ejemplo que nos ponen es con más de 45, que se llegase a necesitar más de 45 UCIs.
para atender la contingencia, ¿cómo se mitigarían esos riesgos, siendo que es un escenario mucho más crítico? Bueno, lo que uno esperaría es que ese escenario primero no se diera porque a nivel regional estamos articulando toda nuestra capacidad, ¿no? Cuando yo hablo de toda nuestra capacidad, es que si hoy el hospital Pablo Tobón Uribe está lleno, los pacientes irían a otra institución donde tendrían capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Y la red se va ampliando. Suponiendo que toda la capacidad se desborde, ya sería un problema de recursos, ¿no? Si pasamos de 45, no tenemos en el hospital en este momento ni infraestructura ni recurso asistencial para atenderlo, ¿no? Eso es bajo un supuesto de los 45 que les puse. Porque este no es un sistema de capacidad infinita. Entiendo. Y otra pregunta, profe, que nos Lo que hacen entendemos es que al final el gobierno, y disculpa Carlos, con base en la ocupación de nosotros, toma medidas de aislamiento. Listo, profe. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, los escenarios planteados desde un hospital son claros, pero esta misma situación, esta misma perspectiva desde un sistema de distribución como es el retail, pues, o del sector retail, que no cuenta con los estándares de un hospital, ¿cómo podría adaptarse a una crisis como esta? Siendo que obviamente el sector retail pues tiene otras implicaciones, por ejemplo, la parte de los alimentos. Pero no entiendo por qué no se podría adaptar. Claramente se podría adaptar una estrategia de estas. Claramente se podría adaptar y creo que tienen mucha mejor infraestructura logística para adaptarse. Yo creo que a lo que se refiere es en el caso de no tener esos controles, que por ejemplo en un hospital sí son completamente necesarios y de pronto le pediría a Fabián, que fue el que nos hizo la pregunta, que no sé, nos ampliara un poquito más la pregunta. Sí, si quieren pongan el micrófono, yo no tengo problema. Dale, espérate, aquí yo lo busco para que... Porque sí quiero entender un poquitico como para no dar un mensaje que no es. Listo. Acá lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Deje entender un poquitico la pregunta como para poderle dar un mejor abordaje. Fabián, dame un minuto, ya te estoy buscando acá en la base. La verdad que yo creo que este momento profesional por el que creo que estamos atravesando varios en el sector salud es retante y es gratificante. Yo creo que es retante porque al final este tipo de escenarios no se los plantea con seguridad a nadie, ¿no? Este tipo de escenarios en donde existen tantas restricciones y donde hay que mirar no solamente lo micro, sino lo macro de los movimientos de países hermanos como Brasil, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, comportamiento de Alemania, India. Fabián, ya te estoy Buenas tardes. Los retos. ¿Se me escucha? Carlos Andrés, ¿me escucha? Ok, muy buenas tardes, profe Carlos Andrés y profe Samir. La pregunta es la siguiente. Obviamente, un sistema distributivo tiene muchas más herramientas o tiene mucha más experticia en el día a día de la gestión comercial logística, pero sin embargo adolece de los estándares y de las herramientas que desde un hospital se puedan tener, porque pues los sistemas distributivos colombianos, por lo menos en las distribuidoras, son muy empíricos, son muy de ensayo y error. ¿Cómo poder adaptar a un sistema que se ve enfrentado a una situación como esta, que se ve desbordada
en mayores pedidos. Por ejemplo, los distribuidores de autoservicios están desbordados en pedidos porque hay una mayor demanda y se queda mucha parte de esos pedidos sin entregar o entregados a plazos más largos. Entonces, ¿cómo poder adaptar? Yo sé que la pregunta es larga, pero ¿qué invitación hay desde la cátedra, desde la universidad, a invitar a los distribuidores a adoptar tecnología que le mejore a través de una crisis como esta su capacidad de respuesta logística? Yo ahí le digo, se escucha, yo ahí les digo y parte de lo que les decía, en este momento el tema de colaboración se hace más inminente porque si mañana yo soy en una cadena solo, con seguridad abordaría un poco, pero no lo abordaría todo. O sea, yo les expliqué ahorita que nosotros de los suministros de protección personal, de lo más importante para nosotros son las batas de aislamiento del personal asistencial, ¿no? Entonces, tenemos una alianza estratégica con un proveedor en donde claramente bajo el escenario que planteamos, el primer escenario nos dijo, es que no te voy a cumplir. Yo no te voy a cumplir. Y si te cumplo, o cumplirte a ti, le dejaría de entregar a los otros que son mis habituales clientes y eso no va a pasar. Y los habituales clientes también me están requiriendo mayor capacidad. Entonces, ahí donde en conjunto, porque vuelvo a decir en conjunto, se trabajó la forma de ingresar otra empresa que no tiene la destinación de salud o que no tiene ni la visión de salud ni la infraestructura y los controles asociados. Entonces ahí el proveedor hizo una labor importante en transformar y tratar de transferir el conocimiento a Tenis para que al final nos pueda solventar la demanda. Sí me hice entender. Entonces al final la colaboración, si bien se la estoy dando a nivel de capacidad, también se hace a nivel tecnológico y también se hace en otros aspectos del manejo de la cadena de suministro. Sí, señor, aquí nos copia Fabián que sí, o sea, lo importante es priorizar y crear sinergias con esos proveedores, o sea, crear sinergias en toda la cadena de suministro. Yo creo, profe, que ya son las 4 y como para respetar el tiempo pues, de los asistentes, alguna pregunta que haya quedado pues, pendiente por responder, la responderemos vía correo electrónico. También esta presentación fue grabada para quienes después deseen verla o retomar algún punto que se trató durante la charla. Profe Samir, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por acompañarnos en este espacio, gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. Durante las siguientes semanas estaremos realizando también webinars en temas también despectivos o de importancia ante la contingencia actual. No sé, profe, si quieras algún comentario de cierre. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles las preguntas, que seguro lo ponen a uno a pensar y el espacio que me dio la universidad para el webinar. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego.